cómo es que una idea, a veces de una sola persona, puede llegar a remodelar continentes enteros y cambiar la fe de millones? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más turbulentas y decisivas de la historia, basándonos en el increíble relato que nos da Jesse Lyman Hurlbut. Vamos a explorar ese preciso momento en que el mundo cristiano se partió en dos y de alguna manera se reinventó para siempre. Y esa es la pregunta clave que vamos a tener en mente, porque aunque suene increíble, todo arrancó con un monje, un martillo y una lista de 95 quejas que resultaron ser la chispa en un barril de pólvora, una chispa que desató una revolución que, francamente, nadie vio venir. A ver, para que no nos perdamos en esta historia tan compleja, este es el plan. Primero, vamos a ver la chispa que lo empezó todo. Después, cómo esa llama dividió a Europa. Luego, analizaremos la tremenda respuesta de la Iglesia Católica. Veremos qué nuevas corrientes de fe nacieron de todo esto. Y al final, cómo este drama europeo se mudó al Nuevo Mundo. Muy bien, entremos en materia. Y es que, ojo, la Reforma no apareció así de la nada. Fue el resultado de un montón de fuerzas muy potentes que se venían acumulando bajo la superficie durante décadas y que básicamente prepararon el terreno para un cambio radical. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Fíjense cómo se alinearon estas tres fuerzas. Por un lado, el Renacimiento despierta una curiosidad intelectual que hace que la gente cuestione la autoridad y quiera ir a las fuentes, como la Biblia misma. Luego aparece la imprenta, que fue, digamos, el Internet de la época y que viralizó ideas que antes tardaban años en cruzar una frontera. Y por último, el nacionalismo. De repente, los reyes y los pueblos se empiezan a preguntar por qué tienen que rendirle lealtad y dinero a un poder lejano en Roma. Estas tres cosas juntas no solo coincidieron, crearon la tormenta perfecta. La fractura era casi inevitable. Y justo en medio de esa tormenta aparece él, Martín Lutero. En 1517, su protesta contra las indulgencias era un desafío teológico. Pero para 1520, cuando quema el decreto del Papa en público, ya le está declarando la guerra a toda la institución. Y el remate, en 1521, cuando se para frente al hombre más poderoso de Europa, el emperador, y se niega a retractarse, bueno, ahí convirtió una disputa religiosa en una revolución con todas las letras. Ahora veamos cómo esta chispa se convirtió en un incendio forestal. Porque lo que empezó en un pequeño rincón de Alemania se extendió como la pólvora por toda Europa, dividiendo reinos, familias y cambiando por completo lo que significaba ser cristiano. Y aquí está el corazón de la revolución. Piénsenlo, esto no eran solo ideas, eran desafíos directos al poder establecido. Primero, la Biblia es la única autoridad. ¡Pum! Se acabó el monopolio de la Iglesia sobre la verdad. Segundo, cualquiera puede tener una relación directa con Dios. Adiós a la necesidad de intermediarios. Tercero, la fe interior importa más que los rituales. Y la idea más explosiva de todas, políticamente hablando, que las iglesias podían ser nacionales, o sea, los reyes se podían librar del control de Roma para siempre. Y este punto es, quizá, el cambio más brutal de todos. Durante 1000 años, la Iglesia había sido la guardiana y la única intérprete oficial de la verdad. La Reforma, de un plumazo, le entrega esa autoridad directamente a cada individuo, con la Biblia como su única guía. Fue, de verdad, una transferencia de poder espiritual que no tenía precedentes. Pero claro, la Iglesia Católica no se iba a quedar de brazos cruzados. Su respuesta, la Contrarreforma, no fue solo para defenderse, fue una de las reorganizaciones más impresionantes de la historia. Una estrategia para reformarse, reafirmarse y expandir su influencia por todo el mundo. Es que es clave entender esto. No fue un simple ataque y defensa, fue como una doble revolución al mismo tiempo. Mientras el protestantismo rompía con el pasado, el catolicismo se vio forzado a reinventarse por dentro, desatando una energía y una ola de reformas que cambiaron su identidad para siempre. Y la estrategia católica fue, la verdad, metódica y brillante. Primero pusieron la casa en orden con el Concilio de Trento, corrigieron abusos y dejaron bien clara su doctrina. Segundo, crearon una especie de fuerza de élite intelectual y espiritual, los jesuitas. Y tercero,
Mientras perdían terreno en Europa, se lanzaron a una campaña misionera global sin precedentes, llevando su fe a América, Asia y África. Inevitablemente, toda esta tensión explotó en la Guerra de los 30 años, un conflicto absolutamente devastador, uno de los más sangrientos de la historia de Europa, que costó millones de vidas. Cuando por fin terminó, se aceptó el principio de que cada gobernante decidía la religión de su estado, y el mapa religioso de Europa quedó fijado en las líneas que, en gran parte, todavía conocemos. Pero, ojo, que se acabaran las grandes guerras no significó que la cosa se calmara. El propio protestantismo siguió evolucionando, generando nuevos movimientos. Cada uno de ellos buscando una forma, digamos, más pura o más personal de vivir la fe. Uno de los más influyentes fue el puritanismo. Para ellos, la reforma en Inglaterra se había quedado a medias, muy tibia. Querían borrar hasta el último rastro de catolicismo y construir una sociedad basada en una moral bíblica súper estricta. Y fue tan intensa esa búsqueda de pureza que, como no pudieron reformar Inglaterra a su gusto, decidieron irse a construir un mundo nuevo al otro lado del Atlántico. Un siglo después, cuando muchos ya sentían que el protestantismo se había vuelto tan frío y formal como la Iglesia que había querido reemplazar, apareció el movimiento wesleyano. Su mensaje era radicalmente personal. No se trataba de dogmas, sino de tener una experiencia directa, emocional, con Dios. Un corazón ardiente, decían. De aquí nació el metodismo y se desató una nueva ola de fervor religioso. Y todo esto nos lleva a nuestro último capítulo. Todo este drama europeo, toda esta energía, ¿dónde creen que fue a parar? Pues cruzó el océano. Las Américas se convirtieron en el nuevo gran escenario donde todos estos conflictos y estas esperanzas religiosas tomaron una forma completamente nueva. Y aquí hay que recordar algo fundamental. La primera, y durante mucho tiempo, la principal presencia cristiana en América fue la católica. Impulsada por todo ese celo de la Contrarreforma, España y Francia llevaron su fe por territorios inmensos. Órdenes como los jesuitas fueron pioneros, estableciendo misiones desde California hasta Quebec, y sentaron las bases religiosas del continente mucho antes de que llegaran otros grupos. Y así cerramos este recorrido. Pero claro, la historia nunca termina. Esas líneas divisorias que se trazaron, esas ideas sobre la autoridad, la libertad individual, la relación entre Iglesia y Estado, todo eso que se forjó en esta época de fuego sigue resonando hoy. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera estas batallas de hace siglos siguen moldeando nuestras sociedades, nuestra política y hasta nuestra propia forma de ver el mundo?